Universitaria 104,5 FM presenta La Entrevista. Un momento con los protagonistas del acontecer diario. ¿Qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela, periodista CNP 16223. En nombre de Radio Universitaria 104,5 FM le damos la bienvenida a nuestro espacio de la entrevista, agradeciendo como siempre a nuestros aliados institucionales, Multimax, Posan, Crema Helados, Carcajadas, Inca Valencia y Fondausei. Por supuesto, agradecemos a todo el equipo que hace posible que hoy podamos llegar a ustedes. En la dirección de Dimetel, el ingeniero Bill Torres, en la coordinación general de la emisora Maigualida Villegas. Hoy en los controles me acompaña Jesús López. Cuando son las 10:09 de la mañana de este jueves 23 de octubre, iniciamos la entrevista. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios el profesor Exxon Martínez, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de Carabobo. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así es. El profesor Exxon está acá porque, bueno, en los últimos días hemos visto cómo las lluvias han afectado zonas urbanas en Carabobo y en otros estados del país. Esto como resultado del fenómeno La Niña, que ha intensificado las precipitaciones que han caído en Venezuela. Esta situación obviamente nos invita a conocer cuál es la visión, en este caso, de un experto en estructuras, de un ingeniero civil y, por supuesto, docente de nuestra Universidad de Carabobo, para evaluar cuáles deben ser las medidas preventivas, para revisar y reducir los riesgos de colapso de estructuras como paredes, puentes y todos estos canales por donde circula el agua y que muchas veces cuando caen estas fuertes precipitaciones puede ocasionar como lo que ocurrió recientemente en nuestro estado Carabobo el pasado lunes 20 de octubre, cuando algunas zonas de la ciudad se inundaron producto de las fuertes lluvias que cayó ese día en nuestra región. Pero bueno, además vamos a hablar también de los criterios de evaluación ante sismos, que recientemente y casualmente ayer se reportó un sismo según Funvisis en el estado Zulia. Y frente a todos estos fenómenos naturales es importante conocer la visión que tienen nuestros expertos de la Universidad de Carabobo para la evaluación de las estructuras. Entonces, bueno, profesor, primero vamos a situarnos en lo que es el tema de las lluvias, que como dije, han colapsado algunas zonas urbanas de nuestra región, de nuestro estado. También hemos visto afectaciones en otros estados del país. Entonces, quisiera que usted, a propósito de esto, nos diera cuáles son las medidas que se deben tomar para poder precisamente prevenir el colapso de estructuras, la inundación de canales y todo esto. Ok, mira, en primer lugar, y esto quiero informar o recalcar ante nuestros oyentes, es el hecho de que siempre se habla los desastres naturales y realmente no son desastres naturales, son eventos naturales, son fenómenos. El desastre ocurre por la población en riesgo. Exacto. Nosotros desde el punto de ingeniería siempre todo lo llevamos a una ecuación, ¿no? Entonces para nosotros el riesgo multiplica vulnerabilidad por amenaza. Porque el riesgo depende de esos dos factores. La amenaza es el fenómeno natural en sí, claro, la cercanía a cursos de agua en el caso de inundaciones, la cercanía a sitios de fallas geológicas como en el caso de sismos, y la vulnerabilidad ya depende de toda la intervención humana y tenemos aspectos como vulnerabilidad estructural, claro, pero también tenemos vulnerabilidad funcional. Entonces hay toda una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, digamos, para mitigar el efecto de la intensidad de las lluvias en este caso, ¿no? Por ejemplo, ahí desde la Universidad de Carabobo, particularmente en la Escuela de Ingeniería Civil, nosotros tenemos un proyecto de extensión y también tenemos proyectos de servicio comunitario en donde le prestamos servicio a las comunidades.
hemos hecho distintos... ¿Pero para qué? ¿Para evaluación de estructuras? Bueno, en el caso, no, en general tenemos gestión de riesgo, o sea, planes de gestión de riesgo, Okay. y tenemos también, hemos evaluado estructuras, tenemos capacitación tanto en escuelas como en comunidades, y fíjate, en el caso de las lluvias, claro, nuestro municipio de mayor acción es Naguanagua, Por porque supuesto. bueno, porque es donde Porque la estamos universidad ubicados. está ubicada en Naguanagua. Exacto, somos vecinos, digamos, Así de es. allí, ¿no? Y en Naguanagua, precisamente por la orografía, el hecho de tener unos cuantos nacientes de los cursos de agua, bueno, el Cabriales. El río Cabriales, que es el principal caudal que ca- cruza nuestro que municipio. y cruza toda la ciudad. Exacto. Entonces nosotros hemos formulado ya con trabajos de grado, con proyectos de extensión, e incluso se han instalado lo que se conoce como sistemas de alerta temprano. Okay. ¿Qué es un sistema de alerta temprano? Ok, en este caso son dispositivos sencillos que han elaborado los mismos estudiantes. Pero como fluviómetros y todo esto para medir la cantidad de agua que cae. Exactamente. Entonces, ellos tienen una medición, tienen unos límites. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, en determinadas, digamos, en las zonas donde se ha trabajado, donde se han instalado, a determinado nivel, a determinada cota del curso de agua, se enciende una alarma, se enciende una luz de un color, esa es la de alerta. Y esa luz alerta a los cuerpos de seguridad y salvamento. Bueno, ese es un trabajo, bueno, importante esa pregunta, porque ese es un trabajo que se ha hecho mancomunado con Protección Civil y Bomberos de Naguanagua. Okay. Y bomberos de la Universidad de Carabobo. Bomberos de la claro, bomberos de la universidad. Sí. Entonces, después, cuando ya es crítico, pero cuando hablo de crítico, es crítico porque tienes que desalojar, no crítico claro. porque ya te inundaste, ¿no? Entonces, emite un sonido mucho más fuerte y, claro, esto va acompañado de la capacitación de la comunidad. Porque, ¿qué ocurre? Yo siempre he dicho que el mayor problema aquí es que hay que concientizar a la gente. Nosotros nos acordamos de nuestra vulnerabilidad cuando ocurren los eventos. Cuando ocurren los eventos naturales. Sí. Cuando cae un palo de agua como que cayó el pasado lunes, Ajá, por supuesto, el 20 de octubre. Exacto. Entonces, ¿qué está haciendo o dónde están ubicados estos aparatos que miden la cantidad de agua que cae? ¿Y qué acciones ya se están desarrollando precisamente para trabajar de manera mancomunada con las comunidades? ¿Se hace algún proceso de formación, de adiestramiento? Sí, y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, porque claro, de nada vale de que se instruya a, digamos, las personas que representan a la comunidad, llámese consejo comunal, llámese unidades, o sea, el nombre que tengan de acuerdo a la estructura existente, ¿no? Okay. Pero si esas personas se mudan, se van del país, entonces la capacitación abarca a toda la comunidad y que sea sostenible en el tiempo. ¿Y qué temáticas se manejan en esa capacitación? La gestión del riesgo integral. Okay. Básicamente es inundación, sismos e incendios. Okay. Que es algo muy importante, o un público muy importante, los niños. Okay. Porque parece mentira, pero los niños son los mejores multiplicadores. Porque un niño que aprende en una escuela llega a su casa, no mami, ¿sabes que eso no se puede colgar ahí porque con terremoto se va a caer? Okay. O sea, y el niño es más fácil de adiestrar, indudablemente. Aparte que, bueno, es una población muy vulnerable. Así es. Es una población muy vulnerable. Entonces hay algunas escuelas en donde se ha también trabajado, no solamente desde el punto de vista de sismo, sino también desde el punto de vista de lluvias e incendios. En las comunidades, bueno, está que si la comunidad de los mangos, eso es Naguanagua. Eso es Naguanagua, sí, eso es las partes de naciente. Brisas del Café, okay, que está ahí cerquita de nosotros, y que le pasa el río por justamente detrás. O sea, y fíjate, no solamente tenemos comunidades, digamos, que se originaron como invasiones. Okay. También hay conjuntos residenciales que están prácticamente, el lindero es un río. El río Cabriales en algunos casos.
En este caso, ¿cuáles son las indicaciones tempranas que deben vigilar las autoridades locales, en este caso la alcaldía, para identificar los riesgos de desbordamiento de ríos, quebradas, inundaciones y por supuesto los deslizamientos de tierra que se pueden producir en algunas zonas? El municipio de Naguanagua, por ejemplo, es un municipio rodeado por montañas. ¿Cuál es el trabajo que deben hacer las autoridades, usted como especialista, para evaluar las zonas de riesgo? ¿Y dónde están las zonas de riesgo? Bueno, mira, normalmente las alcaldías tienen sus planes de lo que es limpieza de drenaje, de canales, pero volvemos a la parte de la concientización. Nosotros estamos plenamente seguros, porque todos lo hemos visto, que llámese alcaldía o llámese gobernación, limpia un río o limpia un canal, y a las 2 horas la gente está botando basura, lanzando cualquier desperdicio, lanzando hasta neveras, colchones, cocinas. Y bueno, eso no está diseñado para eso, no va a tener capacidad. Se recuerdan de eso cuando ya se desborda, porque ¿qué se genera? Un tapón. Así es. Hay algunas zonas que son vulnerables, digamos, por el desnivel que hay. Okay. ¿Qué es lo que ocurre en esa zona del Rincón, Sambil? Eso siempre ha tenido problemas porque ellos están mucho más, su cota es inferior a la cota de desborde del río Cabriales. Okay. O sea, que están por debajo del río. Ajá, no sé si te acuerdas que antes la gente cuando estaba en el cine, en el Sambil, empezaba a llover y la gente salía corriendo porque por lo que ocurrió. Sin embargo, ahí se hicieron unos trabajos. Sí se han hecho correctivos, o sea, siempre se hacen correctivos, pero claro, ¿qué ocurre? Que a veces también hay invasión de los cauces. Okay. Y eso, como siempre se ha dicho popularmente, el río busca su cauce. Así es. El río busca su cauce. Eso, ¿usted se refiere a cuando las personas construyen viviendas o urbanismos se desarrollan alrededor de ríos? Sin respetar, exacto, sin respetar, porque eso hay unos, digamos, unos retiros que se deben cumplir. Ahí, digamos, así como en las vías hay un derecho de paso, también en los cursos de agua tú tienes unas ciertas distancias, dependiendo obviamente del caudal y del tamaño, porque no es lo mismo con el río Cabriales que una quebradita pequeña. Así es. En el caso de viviendas, edificaciones que están cerca de ríos, que pueden ser inundados por fuertes lluvias, ¿cuál es el criterio técnico básico que deben revisar las mismas personas, los mismos habitantes y los que forman parte de la comunidad para revisar, mira, cuáles son las áreas que debo revisar y a qué organismos puedo pedir apoyo para conocer si mi zona, mi vivienda, mi urbanización está realmente segura o cuáles son las medidas que tengo que tomar? Bueno, fíjate, en el caso de las construcciones cercanas a los cauces del río, uno de lo más evidente que ocurre es la socavación. Okay. O sea, cuando empieza el terreno poco a poco, eso no ocurre de inmediato. ¿La socavación a qué se refiere? La socavación es que tú tienes tienes una pared fundada y el terreno donde está colocada esa pared empieza a perderse porque el agua se la empieza a llevar. Entonces empieza, digamos, a formarse un hueco debajo y llega un momento que por supuesto que eso va a colapsar. Genera un colapso. Eso ha pasado. Pero, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros tiene comisiones que cualquier persona se dirige al Centro de Ingenieros del Estado de Carabobo o incluso nosotros mismos, a la universidad, allá a la Escuela de Ingeniería Civil en este caso, porque somos competentes en esa área. También están los bomberos y protección civil. Pero claro, la idea es que la gente tiene que ir cuando ve una socavación, cuando ve un agrietamiento que no existía. Así es. Porque, por ejemplo, cuando la vivienda se va asentando, cuando hay asentamiento, te da señales. Las grietas, o sea, una grieta que se forme es una señal de que algo está ocurriendo
y no puedes esperar a que colapse, pues. Algo que ocurrió precisamente en estas lluvias que cayeron en nuestro estado de Carabobo el pasado lunes 20 de octubre fue que algunas paredes se cayeron producto de la gran cantidad de agua. ¿Cuál es la evaluación posterior que deben hacer los habitantes de estas zonas que ocurrió esto, para ver si obviamente se puede mejorar esa situación y si todavía es una zona segura y habitable? Porque ya se evidenció que hay riesgo. Que hay riesgo. El problema con las paredes es que a veces funcionan como muros de contención, pero sin drenaje. Entonces, ¿qué ocurre cuando llueve? Que se va acumulando, o sea, el suelo se va saturando, el agua no tiene salida y eso lo que genera es un empuje sobre esa pared que, por supuesto, no tiene la resistencia para tener un buen desempeño frente a ello. Entonces, hay varias metodologías dependiendo de la situación. Tiene que haber drenajes. Por ejemplo, en los muros de contención de concreto, tú ves unos orificios, unos huequitos, eso técnicamente se llama barbacana, eso es para drenar el agua. El agua, exacto. Ajá, pero una pared de bloque, que realmente su función principal es ser lindero, funcionar como lindero, no la puedes utilizar como muro de contención porque en algún momento va a colapsar. Así es. Profesor, algo que vimos durante estas lluvias fuertes que cayeron el pasado lunes es que algunas avenidas se anegaron, o sea, se inundaron. ¿Cuál es el papel que juegan en este caso los drenajes y los canales urbanos precisamente para, obviamente cuando cae mucha agua, por más que estén limpios, por más que estén... Rebosa su capacidad. Se va a rebosar su capacidad. Pero ¿cuál es el trabajo y cuál es la evaluación que se debe hacer para mitigar los efectos frente a estos eventos donde cae mucha agua y se pueden producir este tipo de anegaciones? Fíjate algo que ocurre cuando la ciudad va creciendo y se van urbanizando áreas que eran bosques. Exacto. Mañongo, la zona trasera del Rincón hace 30 años, eso era puro árboles. Exacto. Entonces, la escorrentía cuando tú tienes árboles o cuando tú desapareces todos esos árboles y simplemente colocas calles y concreto y asfalto, es diferente, es diferente. Entonces, hay zonas en las que los drenajes estaban diseñados para un área tributaria, pero que ahora le llega mucho más caudal. Exacto. Para el que fueron diseñados. Entonces, tanto en lo que es los sistemas de drenaje como en la planificación urbana, las alcaldías tienen un papel bastante fuerte porque precisamente ellos son los que permisan los urbanismos y todo, y los que regulan, ¿no? Así es. Hay propuestas, de hecho desde la universidad se han hecho algunos trabajos de grado. Hay propuestas que se han llevado a cabo incluso en otros países, como lo es algo que se conoce como concreto permeable. Okay. ¿Qué es lo que hace ese concreto? Que simplemente el agua capta el agua y esa agua no va a correr aguas abajo, pues no va a llegar a colapsar, digamos, el sistema de drenaje que está aguas abajo. Por supuesto que también se han planteado reforestación, o sea, lo que se habla hoy en día de ciudades verdes. Okay. En la escuela se han elaborado y se están elaborando. Pero ¿qué trabajos, luego de haber visto las afectaciones que vimos este pasado lunes, qué trabajos se pueden hacer para mejorar el drenaje de estas zonas que se inundaron? Avenidas como la avenida Don Julio Centeno en San Diego, como la avenida Salvador Feo de la Cruz en Naguanagua. Bueno, eso es todo un proyecto, porque no es la avenida nada más. O sea, así como el río Cabriales es donde desembocan todos los cursos de aguas del Valle de Valencia, así, por ejemplo, la Julio Centeno es la arteria principal de San Diego todo va hacia allá. Okay. Entonces, eso es un proyecto, digamos que deben evaluarse tanto las condiciones hidrometeorológicas como esto que te estoy hablando de las áreas de escorrentía, las áreas urbanizadas. Lo inmediato, por supuesto, que es limpiar la limpieza de los drenajes y los canales, ¿no?
pero básicamente en algunas zonas habrá que hacer una reingeniería de los drenajes. Y de hecho la Facultad de Ingeniería, como ya lo dijo, ha presentado trabajos incluso en estos municipios, profesor. ¿Han desarrollado algunos trabajos en este tema de cómo mejorar los sistemas de drenaje de agua? Sí se han hecho. O sea, y se han hecho de algunos urbanismos también. Se han hecho incluso, por ejemplo, trabajos bueno, no tiene nada que ver con la inundación, pero se han hecho trabajos del reuso del agua. Okay. Porque, bueno, para nadie es un secreto la crisis de suministro que tenemos. Pero sí se han hecho, porque de hecho nosotros tenemos un departamento de ingeniería ambiental, Okay, que es el que se encarga de esa. Y que las personas que necesiten orientación pueden acudir a este... Por supuesto que sí. Okay. En esta segunda parte, profesor, vamos a hablar acerca de los sismos y la evaluación de estructuras ante estos eventos naturales. Es importante recordar que en el mes de septiembre ocurrió un sismo bastante significativo en Venezuela que generó una gran alerta porque fue un temblor fuerte en horas de la tarde, casi 7 de la noche, y después hubo uno casi a las 12 de la noche que produjo que muchas personas evacuaran sus viviendas en edificios, en casas, producto del fuerte temblor. La estatal Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, ubicó la magnitud telúrica en 5.4 y el epicentro fue localizado en la costa oriental del lago de Maracaibo. Pero aquí en Valencia, aquí en Carabobo, se sintió muy fuerte. Y quisiera que usted nos hablara qué se debe hacer, profesor. ¿Cuál es el proceso de evaluación que se debe activar de inmediato para evaluar viviendas, muros de contención y otras estructuras que pueden ser sensibles frente a sismos? Ok, fíjate. Hay algo que te comenté anteriormente. Nosotros, la naturaleza nos recuerda a cada cierto tiempo. Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, bueno, menos mal que Venezuela no es un país donde ocurren sismos. No, o sea, de hecho, claro que sí. Fuerte sismo. No, es que sí. O sea, fíjate, si tú lees cualquier investigación con respecto a ese tema, unas cuantas empiezan citando al profesor Graces, que es una de las máximas autoridades en sismología en el país, y reza algo así como lo que voy a decir. O sea, en Venezuela, en una franja de aproximadamente 100 kilómetros de longitud, de ancho, perdón, a lo largo de la cordillera de los Andes y el sistema montañoso de la costera, vive aproximadamente el 80% de la población. Y toda esa zona tiene un alto riesgo sísmico. Así es. Por el ¿cómo se llama? Por las fallas, por el sistema de fallas. Por la falla de Boconó, creo que se llama. Bueno, es un sistema de fallas. La falla de Boconó es la que atraviesa los Andes, más o menos como hasta Lara, Yaracuy, y luego entonces está la falla de San Sebastián, y al oriente está la falla del Pilar, que es la que produjo el terremoto de Cariaco. Y por el estado Zulia, viniendo de La Guajira, tenemos la Ocancón, que en los sismos recientes se habla realmente de dos sismos, uno en la costa oriental del lago y otro en el estado Lara. Pero entonces esa zona, digamos que está activa. Nosotros estamos, digamos, ese es el sistema de fallas principal, pero también hay unas fallas menores, como por ejemplo aquí tenemos la falla de Morón, que causó el sismo de Morón hace varios años. Tenemos unas fallas aquí en Trincheras, en Mariara, que son capaces de producir sismos de más de 6 de magnitud. ¿Qué ocurre con las estructuras? Que hay una serie de variables. No solamente es la estructura como tal, o sea, el diseño de la estructura, la calidad como fue construida, porque bueno, de nada vale que tú hagas un buen proyecto y no se construya de buena manera. Y el sitio donde está ubicada, porque dependiendo del tipo de suelo, el movimiento, digamos que se siente más o se siente menos. De hecho, eso se ha evidenciado sobre todo en los sismos fuertes, cuando el terremoto de Caracas, las zonas donde hubo más colapso de estructura, fue la zona donde había una profundidad de sedimentos inmensa, y una de las zonas en todo el país donde más se sintió
fue aquí en Huehue, en Carlos Ok. Arbelo. ¿Por qué? Bueno, porque claro, es porque están al lado del lago Del y lago de eso Valencia. también es sedimento. Eh, en el, existe no solamente Fumbisis, también existe una asociación que es la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad y Patología de las Edificaciones, que es Ok. ALCOMPAT. Está el Colegio de Ingenieros, que hay, como dije anteriormente, hay comisiones y están, bueno, por supuesto que las alcaldías, las diferentes direcciones que tienen las alcaldías y las instituciones educativas, en este caso nosotros. Cuando ocurrió el terremoto de Cariaco, como fue muy traumático el hecho de que hayan colapsado instituciones educativas y hayan muerto tantos niños, hubo un proyecto Ok. del Instituto de Materiales de la Universidad Central de Venezuela, Fumbisis. O sea, ellos eran, digamos, los que lideraban ese proyecto, pero eso se replicó con las diferentes universidades en cada región. Nosotros, Incluyendo la Universidad de Carabobo. nosotros aquí en Carabobo evaluamos en todos los municipios, Ujú. incluyendo municipios, o sea, tanto Bejuma, Montalbán, Miranda, Juan José Mora, o sea, todos los municipios, no solamente Ok. Valencia y su área metropolitana. Entonces, eso es un informe grandísimo que hay en Fumbisis en el INME de las edificaciones escolares. ¿Cuál es el inconveniente en realidad y cuál es la vulnerabilidad que existe? Primero, las construcciones antiguas. Ok. ¿Por qué? Porque pudieron haber sido construidas Con muy buenos la- materiales. con muy buena calidad y bajo la norma de aquel entonces. Ujú. Pero esos criterios no eran tan rígidos como los criterios actuales. Ok. Y segundo, siempre hablamos de las viviendas informales, de los barrios, que bueno, según el último censo, más del 60% de la población de todo el país vive en esa zona. Pero yo también hablo de las remodelaciones que se hacen en las urbanizaciones. Ok. Y yo las llamo las viviendas Frankenstein, porque la vivienda original estaba concebida bajo un proyecto bien estructurado y Planificado profesional, por un planificado ingeniero. y construido, pero bueno, se casó el hijo, vamos para un segundo piso, construimos con una estructura totalmente distinta a la original, me lo construye X persona porque fue el que Maestro fue de maestro de obra, que un le, que albañil le puso la conocido. cerámica a mi prima en el baño, sin menospreciar, Claro, claro. pero no hay un criterio técnico. Y después, bueno, se casa la otra hija, bueno, pero para que no sea tan pesado lo vamos a hacer de acero con los aceros. Exacto. Son materiales totalmente diferentes que se van a comportar totalmente diferentes porque ¿qué es lo que ocurre en el sismo? La estructura trata de acompañar el movimiento del terreno. Claro. Pero si tú tienes una estructura de columnas y vigas de concreto y arriba le colocas una de acero y más arriba le colocas una de poliestireno, que es lo que la gente dice anime, eso no es compatible. Claro. Eso no es compatible y el desempeño y la respuesta ante el sismo no son compatibles. Volvemos a lo mismo. Hay que buscar a los profesionales a la hora de que se evidencia de fallas estructurales, porque muchas veces las grietas no son de las estructuras, son de las paredes. Así es. Porque claro, la mampostería es las fallas de la mampostería de las paredes es muy llamativa, pero no necesariamente está afectando la estructura, que al final es la que realmente resiste las cargas. Profesor, para finalizar, ¿cuál es el rol que juega en este caso la Facultad de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros de Carabobo para generar, como ya lo dijo en la primera parte, asesoría a toda la colectividad frente a los riesgos y cuáles pueden ser las formas de evaluar y mejorar algunas estructuras que puedan estar en riesgo de colapso o de afectación? Bueno, nuestra función es guiar a la población, educar, capacitar, en aras de no solamente evaluar, sino también de poder hacer propuestas de adecuación y rehabilitación estructural. Y en esa vía también está el Colegio de Ingenieros.
Profesor, redes sociales o bueno, la gente puede acudir directamente a la Escuela de Ingeniería Civil, ¿a qué área o departamento en particular para poder solicitar información, asesoría y asistencia técnica de los profesionales, en este caso de nuestra Universidad de Carabobo? En el caso de sismos, nos corresponde porque yo pertenezco a ese departamento, el Departamento de Ingeniería Estructural. Sí, que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, tanto en Instagram como en X, somos ESC, o sea, de escuela, ING Civil. Okay. O sea, @ESC ING Civil. También está el correo institucional, que es civil.ing@uc.edu.be. E incluso muchas veces se coordina hasta un servicio comunitario que pueda ir a la Pero la gente puede ir a la facultad, ¿en qué horarios hay atención para las personas que quieran? Martes y jueves en la mañana. Ok. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Estuve conversando con el profesor Exxon Martínez, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo. Su mensaje final, muy breve, para finalizar esta entrevista. Bueno, ante una situación de emergencia, primero calma y segundo, seguir las instrucciones de los organismos de seguridad. Y para prevenir estamos los profesionales. Así es. Bueno, de esta manera finalizamos la entrevista agradeciendo como siempre a nuestros aliados institucionales, Multimax, Posan, Crema Helados, Carcajadas, Inca Valencia y Fundausa. Y por supuesto agradecemos a todo el equipo que hace posible que podamos llegar a ustedes. Hoy en los controles me acompañó Jesús López, en la coordinación general de la emisora Maigualí de Villegas, en la producción y conducción de este espacio les habló Nicolás Brizuela, todos bajo la dirección del ingeniero Bill Torres. Los invitamos a que continúen en sintonía de Radio Universitaria, la radio de la Universidad de Carabobo. Universitaria 104,5 FM presentó La Entrevista, un momento con los protagonistas del acontecer diario.